pasamos entonces de la gestación larga, por lo que se ve, a la gestión eficaz, y vamos a empezar por el exministro, don Gustavo Suárez Peltierra, para que cuente, bueno, pues cómo se recibe en Madrid todos esos años de gestión para terminar haciendo la universidad. Muchas gracias, buenos días. Pido un tiempo de descuento para poder hacer también una palabra de agradecimiento y para mostrar mi satisfacción por estar aquí acompañándoles a todos ustedes. Muchas gracias, rector, creo que yo también creo que es un acierto el haber organizado este acto que conmemora lo que hace 20 años no era, o ya era, o ya anunciaba que lo iba a ser, y que ahora es. Es un verdadero gusto estar aquí, es un verdadero gusto que a uno le saquen de Madrid también con la que está cayendo, y eso lo ponen ustedes, que parece que solo cae en Madrid, pues es un verdadero gusto. Pero además estoy personalmente muy satisfecho, y no solo por lo que justifica mi presencia aquí, que además no es sino acabar una obra de la que el mérito está muy repartido, sino porque además yo tengo en mucha estima mi vinculación a la Universidad de Valladolid, que duró 4 años. Yo vengo de la Universidad de Oviedo, me voy a Alemania, y cuando vengo de Alemania esto solía pasar, mi catedrático ya no estaba en Oviedo, se había trasladado a Valladolid. Entonces hicimos las maletas y vinimos a Valladolid, y allí coincidimos con tan buenos amigos como Marcos Sacristán. Y allí me doctoré efectivamente, fui profesor adjunto un poco de tiempo hasta que las oposiciones me llevaron a Madrid. Pero también quiero expresar que recuerdo de una manera muy grata cómo desde Valladolid veníamos, no sé si siempre o en qué circunstancias exactamente, pero veníamos a examinar al colegio universitario. Y queríamos que nos llamaran del colegio universitario, que nuestro catedrático nos mandara a examinar al Colegio de Burgos, porque nos trataban muy bien, nos invitaban a comer, nos enseñaban la catedral. Era una jornada gratísima que yo recuerdo de verdad como una vivencia personal muy grata y que quiero expresar a ustedes. Bueno, ya podemos poner el contador a cero. ¿Sí? ¿Cuáles son mis recuerdos del momento? Bueno, yo quisiera empezar haciendo una afirmación, y es que no era el mejor momento para la creación de una universidad. Ahora voy a explicar por qué. Y también voy a explicar las que, desde mi punto de vista, son las razones que avalaron la creación de la universidad en aquel momento y no en otros. No era el mejor momento. Yo llegué al ministerio en 1993. El proyecto estaba en el ministerio, no era lo primero que te despachaba Alfredo Pérez Rubalcaba cuando hacíamos el traspaso, no era lo primero que te despachaba el secretario de Estado de Universidades, tengo ese problema, pero pues a lo mejor era lo segundo, lo tercero o lo cuarto. Es decir, el proyecto estaba y estaba vivo, y estaba muy presente toda la historia de que aquello, como dijo el entonces diputado Aparicio en el debate que he refrescado, muy presente aquella historia de que aquella universidad había necesitado 3 ministros cuando otras universidades solo necesitaban 1. Vaya. Bueno, el proyecto estaba, pero dentro de lo que es el Ministerio de Educación, que parece que es una caja de resonancia de los problemas, que agranda todos los problemas, cada ministerio tiene su cosa, pero el Ministerio de Educación, como digo, parece que agranda los problemas. Decía Aurelio Menéndez, que fue el ministro de Educación, el primer ministro de Educación de Adolfo Suárez, que en aquel ministerio no hay problemas, hay maldiciones, y esto nos lo venimos pasando de un responsable a otro responsable, y todos acabamos diciendo que la máxima se cumple de una manera como si fuera un axioma. Pero es que además el momento económico era terrible, ¿no? Era terrible. Hubo que aplazar el calendario de aplicación de la LOCSE,
que era un calendario que había hecho Solana muy exigente, pero no éramos capaces de financiar las infraestructuras materiales y personales que requería. Yo recordaba ahora cuando estaba, antes cuando se habló de la responsabilidad como secretario de Estado de Fernando Tejerina, recuerdo que en mi época el parámetro de I+D, entonces decíamos solo I+D, era el parámetro de la convergencia europea más alejado de la media, el español. Cada vez que había que pagar la cuota del CERN, Fernando, era terrible. Es decir, conseguir los 3.000 millones que costaba el pagar la cuota del CERN, porque ¿cómo no íbamos a estar en el CERN? ¿Qué dirían las generaciones de científicos? En fin, era un verdadero problema. En la universidad había graves problemas de financiación. El sistema de incremento de tasas universitarias que se había diseñado en el 92 y que se puso en marcha en el 93 falló por todas partes, provocó un grave movimiento estudiantil, hubo que tomar medidas para que volvieran las aguas a su cauce. Estábamos en plena transferencia universitaria, ya se habían iniciado las transferencias universitarias, ciertamente no era el mejor momento para la creación de una universidad. Y había además otra razón que seguramente aquellos de ustedes que hayan vivido aquel momento pues recordarán, no los más jóvenes, pero que recordarán como yo recuerdo, y es que después de hecho el esfuerzo de incremento de la edad de la enseñanza obligatoria, enseñanza no universitaria, después de incorporar a la universidad a las generaciones de los 60, después de la incorporación a la universidad de las mujeres, que en aquella época llegaron a suponer el 52% de los universitarios españoles, se había instalado la idea en la sociedad española de que el mapa universitario estaba repleto. Y hablábamos de el mapa de 12 universidades en las que estudiamos muchos de nosotros, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, salvo los que sois más jóvenes. El mapa universitario está repleto y aquello presionaba enormemente cuando ibas a cualquier parte, al Congreso, al Consejo de Ministros, diciendo traigo este proyecto para la creación de una universidad, que estaba presente en el Ministerio. ¿Qué es lo que, este es el contexto que yo recuerdo y que les traslado a ustedes de la manera más objetiva, aunque un poco gráfica, que puedo. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron que finalmente la universidad se creara? Yo creo que fueron varias. La primera, la presencia de un compromiso político muy potente, un compromiso asumido por el gobierno, repetido por el gobierno. Los representantes populares hacían a su vez de caja de resonancia, el presidente del gobierno asumió ese compromiso. Había un compromiso político que nadie podía negar y que además, por si se te olvidaba en algún momento, pues los representantes de los burgaleses se encargaban de poner de manifiesto cotidianamente. El jefe del lobby, que era Juanjo Laborda, que ha sido tan bien recordado por Federico Sanz, llamaba un día sí, un día no, y bueno, como podía, era el presidente del Senado, pues le encontrabas tan pronto en los despachos de la calle Alcalá, la sede del Ministerio, como en la Secretaría de Estado de Universidades. Yo recuerdo reuniones con Gabriel Cisneros, y aprovecho para hacerle presente al querido Gabriel Cisneros, y con Federico Sanz, donde nos movíamos, mejor dicho, se movían entre la incredulidad, que era más bien patrimonio de Gaby Cisneros, que sencillamente no se lo creía, que ahora de verdad vayáis adelante con la creación de la universidad, no se lo creía, y la desconfianza que era el patrimonio de Federico. Antes se ha dicho, Federico fue un miembro importante de la Comisión de Educación del Congreso, pero no se ha dicho que también fue un miembro importante de la Comisión de Defensa. Y como miembro de la Comisión de Defensa habíamos tenido durante casi una década
una relación estrechísima, fue ponente de muchos proyectos, participó en muchas de las reformas tan importantes que se pusieron en marcha y teníamos una verdadera amistad. Yo recuerdo, no sé si debiera decir esto, pero yo recuerdo que en algún momento estuvimos en peligro de hacer que esa amistad se resintiera a causa de la Universidad de Burgos, porque sencillamente desconfiaba de la palabra que le daba al ministro, que no podía poner la firma en el Boletín Oficial del Estado hasta que lo aprobara el Consejo de Ministros, pero que comprometía toda la capacidad que pudiera tener, mucha o poca, para llevar adelante el proyecto. Al parecer no nos ha costado la amistad, porque hoy la hemos recuperado después de mucho tiempo de no vernos. Bueno, yo creo que el compromiso político era muy potente. Creo que influyó también otra razón, que es otra razón para lo bueno y para lo malo. Es decir, el tiempo de la transferencia planteaba muchos problemas. Estábamos negociando al tiempo la transferencia, aunque no todavía la transferencia universitaria que finalmente me tocó hacer a Castilla y León. Pero sin otras comunidades, con otras comunidades autónomas. A cambio, era la última oportunidad para crear la Universidad de Burgos. Si no se creaba la Universidad de Burgos con la dotación que fuera posible, el proceso se iba a retrasar una vez que cuando menos el proceso se iba a retrasar una vez que la transferencia fuera hecha. Y esto es algo, yo recuerdo haber utilizado ese argumento. Cuando me decían es que en plena transferencia universitaria y con esa pulsión de tenemos el mapa universitario ya hecho, el mapa español universitario ya hecho, universidades privadas que se creaban, etcétera, yo recuerdo cómo se ponía la mesa, cómo poníamos en la mesa, cada uno en el auditorio, ante el auditorio que tuviera, el argumento de que pues esta es la última oportunidad. Yo creo que influyó de una manera muy especial toda la historia que había detrás del proyecto. Y con eso quiero decir la presión ciudadana, quizá no solo el apoyo ciudadano, sino incluso la presión ciudadana. Yo no recordaba lo de los balcones, pero ahora creo que lo recuerdo. No solo eso, pero también toda la infraestructura que se había creado y de la que no se ha dado cuenta Fernando Tejerina, a que había una demanda de alumnos, había muchos alumnos en la universidad, quizá tantos como hay ahora, con otra composición, etcétera, ¿no? Había varios centenares de profesores, había muchos estudios, algunos pioneros en España funcionando. Por tanto, había una realidad sobre la que basar una medida que en principio era una medida que resultaba difícil de poner en práctica. Y luego, yo creo que no es el argumento menor, había un gran consenso político, no solo social en Burgos, obviamente, ¿no?, pero un gran consenso político sobre el proyecto que finalmente creo que facilitó mucho la labor de creación de la universidad. Hicimos un diseño entre todos, creo que muy adecuado a las necesidades no solo de la universidad, sino de la región y de la tierra a la que tiene que servir y en la que está inserta. Y sobre la base del consenso existente convencimos al Consejo de Ministros, presentamos el proyecto en el Congreso. El debate fue un modelo de debate consensual y la creación de la universidad se aprobó finalmente prácticamente por unanimidad. Recordando ahora, viendo las actas del debate, para ponerme un poco en situación, veo que no hubo votos en contra, pero que hubo una abstención. Yo no sé si Federico recuerda, yo no sé si en ese momento supe de quién era la abstención, o lo supimos, o nos lo supusimos, o si fue una confusión, pero faltó la abstención para la unanimidad. También he preguntado a mis colaboradores de entonces si nadie recuerda la abstención de la Universidad de Burgos.
no sé si no sería la de Federico, supongo, pero a lo mejor lo recuerdas. Bueno, quedaba luego antes de que el Ministerio dejara con las transferencias de poner su mano más o menos odiosa sobre la universidad, quedaba el nombramiento de la comisión gestora y de su presidente. Tampoco sé si debo decir esto, me costó algún trabajo convencer a Marcos Sacristán, universitario serio y riguroso que yo creía al que conocía muy bien y que yo creía que podía pilotar ese primer momento de la Universidad de Burgos. Me costó convencerle, al fin le convencí, y a partir de aquel momento yo supe que la universidad estaba en buenas manos. Hicimos luego las transferencias, por cierto, con el gobierno de Juan José Lucas en un esquema de negociación modélico, lo he dicho más de una vez, modélico. Y bueno, por mi parte y con la satisfacción de haber creado esa última universidad de alcance nacional de las universidades públicas, que ahora sí parecía que completaba, luego no fue así, pero que parecía que ahora sí completaba el mapa universitario español, tuve que asumir otras responsabilidades volviendo al Ministerio de Defensa con motivo de alguna crisis que en aquel momento se planteó. Yo me quedé en el ministerio, me escondí bajo la mesa, pero me encontraron y me llevaron al Ministerio de Defensa para lidiar con la crisis de los servicios de información, al frente de los cuales puse, por cierto, a un burgalés de pro y creo que profesor de la Facultad de Económicas de esta universidad, Félix Miranda. Muchas gracias.